Hola nuevamente. Bueno, vamos a continuar en este video trabajando con la guía de funciones. En la última tabla que tenían que construir, les preguntaba o les daba relaciones, había que escribir la fórmula, había que ver ciertas imágenes y ver si esas relaciones eran funciones o no para ese conjunto de partida y de llegada que le daban. Es decir que para un conjunto de partidas reales, un conjunto de llegada de reales, necesitamos que todos los elementos de este conjunto, o sea, todos los números reales, tengan imagen y que tengan una sola imagen. Si algo de eso no sucede, entonces la relación no es función. Lo mismo para este otro ejemplo. Utilizo estos dos ejemplos para mostrar porque son los que tuvieron algún inconveniente en los ejercicios que me fueron mandando. Entonces, la fórmula 1 sobre x corresponde al inverso. Cuando hablamos del inverso de un número, hablamos de 1 sobre x. Y raíz cuadrada de x, que es justamente otra de las relaciones que aparecían en esa tabla. ¿Por qué tomo estas dos? Fíjense, la primera condición que nos piden para que sea función es que todos los elementos, todos los reales en este caso, tengan imagen para esta fórmula. ¿Eso sucede? Y no. Recordemos que esto es una división y por lo tanto sabemos que no se puede dividir por cero. Si no se puede dividir por cero, significa que x igual a 0 no va a poder resolverse. O sea, si x vale 0, 1 sobre 0 no se va a poder resolver. Es decir, que si uno hace f de 0, 1 sobre 0 no existe. Esto quiere decir que si no existe el resultado, no hay imagen para el 0. Si no hay imagen para el 0, no se cumple la propiedad de existencia y por lo tanto esta relación no es función. Entonces no cumple la propiedad de existencia. Entonces no es función. Muy bien. Pero se darán cuenta que es el único valor de x que hace que esta relación no sea función. Porque cualquier otro valor, positivo, negativo, entero, fracción, irracional, va a tener solución. Si yo hago 1 sobre raíz de 2, ese resultado es posible. 1 sobre pi es posible. 1 sobre 2 es un medio, está bien. 1 sobre menos 5 es menos un quinto. Es decir, 1 sobre 3 medios me va a dar 2 tercios. Por lo tanto, todo va a ser posible salvo con respecto al 0. Esto lo vamos a tener presente para el desarrollo que vamos a hacer posteriormente. Algo parecido pasa con la raíz cuadrada. ¿Por qué? Si recordamos, las raíces cuadradas solo pueden tener radicando positivo o 0. Es decir, que x tiene que ser mayor o igual que 0. Si x no es mayor o igual que 0, no tenemos solución. Por ejemplo, si yo quiero calcular f de menos 1, la raíz cuadrada de menos 1 no pertenece al conjunto de los números reales. Quiere decir que el menos 1 no va a tener imagen. Ya con eso nos alcanza para saber que esta relación no va a ser función, porque con este cálculo que acabamos de hacer, sabemos que no se cumple la propiedad de existencia. ¿Sí? Entonces, al no cumplirse la propiedad de existencia, no es función. ¿Sí? Entonces, no es función. Muy bien. Entonces, fíjense, si en esta relación no estuviese el 0, esta relación sería función. Si en esta relación los valores fuesen positivos o 0, también haciendo algún pequeño cambio, también lograríamos que fuese función. Justamente para lograr esto es que vamos a definir un conjunto muy importante para las funciones, que es lo que denominamos dominio.
Entonces, para definir el dominio, vamos a trabajar con el ejemplo que hay en la fotocopia. Tenemos un rectángulo, un campo rectangular, que lo queremos rodear con 100 metros, es decir, el perímetro de ese campo es de 100 metros. Tenemos la base, que llamamos L, y tenemos la altura, que llamamos X. Y el ejercicio nos pide que escribamos L en función de X. Muy bien. Sabemos que para calcular el perímetro de esta figura tenemos que sumar los cuatro lados, o sea, 2 veces L más 2 veces X. Pero sabemos que esto es igual a 100, porque el perímetro es igual a 100. Quiere decir que 2L más 2X es igual a 100 metros. ¿Sí? De esta manera, las únicas dos variables que aparecen en mi fórmula son L y X. Me piden que L esté en función de X, o sea, me están pidiendo que despeje L. Entonces, para despejar L, lo que hacemos es, pasamos el 2X restando, ¿sí? Es decir, despejamos la ecuación. Y ahora pasamos el 2 que está multiplicando a la L dividiendo, de forma tal que nos va a quedar de esta manera. Si simplificamos un poco, distribuyendo el denominador, nos va a quedar que L es igual a 50 metros menos X. Esta fórmula que acabamos de encontrar es la fórmula de L en función de X, es decir, el largo en función del ancho o la base en función de la altura. Y ahora vamos a analizar un poco esta fórmula para ver qué sucede. Bien, entonces, el largo es 50 metros menos X. Lo que estamos trabajando en este caso son longitudes. Esto quiere decir que si yo tengo que utilizar longitudes, X no puede tomar valores negativos, porque las longitudes no pueden ser negativas. Y además, L tampoco puede ser negativo. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense que tanto L como X tienen que ser mayores que 0. Entonces, ¿esto qué significa? Que L no puede ser negativa, que X no puede ser negativa, y por lo tanto no voy a poder usar en X o en L todos los reales. Fundamentalmente nos vamos a basar en X, que es nuestra variable independiente, porque L está en función de X. Variando X vamos a obtener el valor de L. Muy bien. L entonces tiene que ser un número positivo. No puede ser 0, porque si X fuese 0 no tendríamos rectángulo. Tendríamos una línea de 50 metros. Y tiene que ser un rectángulo. Por lo tanto, X tiene que ser mayor que 0. Y el resultado que obtenemos no puede ser ni 0 ni negativo. Es decir, que X tiene que tomar valores que sean mayores que 0, pero que sean menores que 50. Porque si yo pongo 50 o más, lo que voy a lograr o lo que voy a obtener es un número negativo. Es decir, si yo hago 50 metros menos 50 metros, esto me va a dar 0, significa que L valdría 0, lo cual no puede ser así. Es decir, esto no es correcto. Vamos a usar otro símbolo. ¿Sí? Esto estaría mal. Muy bien. También pasaría si uso 0, porque me daría 50 metros y esto quiere decir entonces que la longitud, o sea, no habría espesor en el campo, no habría un rectángulo, o sea que tampoco se puede usar el 0 como valor de X. Quiere decir que cualquier otro valor que sea más chico que 50 y que sea más grande que 0, me va a dar un valor que esté también entre 0 y 50 en L. Quiere decir entonces que si me preguntan los valores de X que se pueden usar en esta función, en esta fórmula, en esta relación que estamos viendo, ¿pueden ser todos los reales? Y no, porque ya vimos que los negativos no los puedo usar, los mayores a 50 no los puedo usar. ¿Puedo usar un intervalo
que vaya de 0 a 50, esto incluye al 0 e incluye al 50. Vimos que con 50 me da un valor que no sirve, con 0 me da un valor que no sirve. Por lo tanto, acá tampoco lo podemos usar. ¿Qué pasa si ahora tomo el intervalo abierto 0,50? Es decir, mayores que 0 y menores que 50. Bien, esa es la condición que habíamos puesto justamente para lograr que pase esto. Quiere decir que este intervalo sí me va a servir y además este intervalo es lo que llamamos dominio de la relación o dominio de la función. ¿Por qué es el dominio? Porque son todos los valores de la variable independiente que puedo usar, que puede tomar mi relación, mi función. Es decir que no pueden ser todos los reales, porque no se cumpliría la existencia para este cálculo en particular. No puedo usar el intervalo cerrado 0,50, porque el 0 y el 50 tampoco tendrían imagen, por lo tanto tampoco me servirían como dominio. Todos los valores que están en este intervalo, los mayores que 0 hasta los menores, o sea, los mayores que 0 y menores que 50, son los valores que puedo usar en esta fórmula y por lo tanto el dominio de mi función va a ser este. Entonces vamos a definir al dominio de una función como el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, los haya usado o no los haya usado, pero que puedan tomar mi variable independiente. Como veíamos antes, menores que 0 o mayores que 50 no los podía usar, por lo tanto no podían entrar en mi dominio. O como veíamos en el caso de 1 sobre x, que el 0 no lo podía usar. Por lo tanto, si tomásemos esa fórmula f de x igual a 1 sobre x, su dominio serían todos los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque el único valor que no tiene imagen para esta fórmula es el 0. Cualquier otro valor puede tomar mi variable independiente. O sea, todos los reales menos el 0. Y vamos a definir el conjunto imagen como el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, el conjunto de todas las imágenes de mi función. Entonces, ahora podemos decir que una función va a estar definida de un conjunto dominio a un conjunto cualquiera, que puede ser todos los reales o cualquier otro que nosotros definamos. Sabiendo entonces que estos elementos, todos los elementos que hay en este conjunto, van a tener imagen, de forma tal que la existencia se va a cumplir. Y de esa manera logramos que muchas relaciones que en reales completo, en todo el conjunto de los reales, no es una función, si elegimos su dominio, es decir, descartamos los valores que no tienen imagen, se convierten en función. Y estos valores de i que obtenga, todos los valores de i que obtenga, van a formar el conjunto imagen. Ese conjunto imagen debe estar dentro del conjunto B, es decir, el conjunto imagen va a estar incluido o igual al conjunto de llegada, al codominio, ¿sí? A ese conjunto donde vamos a tener las imágenes de la función. Muy bien, con esto terminamos la parte de teoría. Cuando les pida las tareas, voy a agregar seguramente algún video con ejemplos como para que puedan llevar esta teoría a la práctica sin problemas. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video.